Bienvenidos todos a la 28ª Cumbre Ecológica Industrial, Cuenca del Lago de Valencia y Río Pao, a la 14ª Jornada de Experiencias de Residuos Peligrosos y segunda edición de la Cumbre Ecológica Industrial en Guayana. En primer lugar, quiero agradecer a Dios, a las organizaciones y a las personas que hacen posible este tipo de eventos invaluables que dan un aporte significativo a la gestión empresarial. De esta manera, respondiendo de manera asertiva en gestión ambiental en tiempos de COVID-19. Soy Pablo Martínez, el gerente corporativo de Salud, Seguridad y Ambiente, y en esta oportunidad queremos compartir con el sector un proceso que consideramos que es de vital importancia para la continuidad operativa y para las operaciones ambientalmente seguras. La tenemos por nombre Seguridad Industrial y Control Ambiental en el almacenamiento de sustancias, materiales y desechos peligrosos. Para poder avanzar y poder comprender y conocer los criterios que justifican el almacenamiento de sustancias, materiales y desechos, aquí podemos observar que los centros de trabajo tienen unos entornos que indudablemente de manera directa inciden sobre los controles de almacenamiento de sustancias, materiales y desechos. Aquí podemos ver en esta lámina 6 aristas que consideramos que son de vital importancia, que justifican y de alguna manera conllevan a los centros de trabajo a darle fiel cumplimiento. Comenzamos con el gobierno. Obviamente el gobierno son las autoridades que dirigen y controlan y administran las instituciones a través de personas. Y hablando del almacenamiento de sustancias, materiales y desechos, el gobierno tiene la instrucción, vamos a darle ese calificativo, encomendada, de hacer gestión, de establecer el bienestar colectivo y la preservación del medio ambiente. Y esto lo logra a través de la elaboración de normas y procedimientos, en este caso, y controles, para lograr la continuidad y el éxito de esta encomienda que le da la Constitución. Entonces, de alguna u otra manera, vemos que el gobierno es la autoridad que a través de sus instituciones va a regular este proceso de almacenamiento de sustancias y materiales. Es decir, que hay un requerimiento. Vemos de igual manera los proveedores que tienen alguna figura que aunque sean comercializadores, también pueden ser fabricantes. Interesantísimo tener claro que el proveedor, para los efectos de la comercialización de sustancias y materiales, tiene que asegurarse que los centros de trabajo cumplan cabalmente con esas exigencias legales. Recordemos que desde el desarrollo hasta que se ha transformado esa sustancia, ese material, hay una responsabilidad del fabricante. Es por esa razón y ese motivo que los proveedores, dentro de su proceso, tienen que hacer gestión para asegurar que los centros de trabajo almacenen sus sustancias y materiales y si generan desechos como excedente de sus productos, igual manera le den el tratamiento, manejo y almacenamiento apropiado. Es decir, que los centros de trabajo indudablemente se convierte en este caso en un centro controlado, regulado por los proveedores, porque ellos deben de demostrar gestión pertinente en estos casos. Tenemos el ambiente, indudablemente, bien sabemos que son conjuntos de valores, pero ahí aparece dando pautas y también nos exhorta a prevenir la contaminación, donde los centros de trabajo estamos obligados a tener para el proceso de almacenamiento de sustancias, materiales y desechos peligrosos, actividades ambientalmente seguras, porque debemos de asegurar la calidad del agua, del suelo y el aire. Y tenemos que darle uso eficiente a todos los recursos disponibles. Entonces, aquí el ambiente nos está dando la pauta. Almacenamiento de sustancias, materiales y desechos seguros, peligrosos, perdón, debe ser de forma segura. Tenemos a la comunidad, que indudablemente toda organización
tiene que demostrar de forma responsable de que con hechos tiene operaciones ambientalmente seguras. Esa comunidad inclusive donde están ubicados nuestros centros de trabajo o empresas puede ser comunidad industrial como puede ser una comunidad urbana. En cualquiera de los dos casos estamos en la obligación de demostrar con hechos y más aún todavía que demostrar con hechos, no estamos dentro de las capacidades de poder abordar una comunidad sin darle del conocimiento de las peligrosidades de nuestras operaciones. Y una forma de demostrar, indudablemente, es asegurar de manera responsable todo tipo de proceso que representa un peligro a esa comunidad cercana. Cuando vemos a los clientes también juegan un papel importantísimo acá. El cliente indudablemente, aquí hay algo muy similar con los proveedores. Nosotros a la hora si manufacturamos productos ya a la parte final, como que acceso al usuario final, tenemos que darle atención, servicio, dentro de toda la información o documentación de acompañamiento que provee un centro de trabajo, también tenemos de alguna u otra manera acompañarlos y hacer gestión pertinente que los clientes dentro de todo el proceso, cuando le comercializamos una sustancia o un material y si en sus procesos hay generación de desechos, lo debe hacer de manera responsable. Aquí vemos también los competidores o competencias. Entonces alguien dice, ¿y qué hacen ellos ahí? Bien sabemos que nosotros no somos únicos para en muchos casos, en algunas organizaciones. Tenemos competencias que de alguna manera son ambientalmente seguros y tienen posicionamiento en el mercado. Entonces, el proceso de almacenamiento de sustancias y materiales, de alguna manera, también juega un rol, un papel importantísimo en lo que es la gestión de negocio. Entonces, viendo y sin hacer más preámbulos, podemos darnos cuenta que tenemos la obligación de hacer gestión. Y es aquí donde aparecen dos campos fundamentales o tres campos fundamentales: salud, seguridad y gestión ambiental. Ellos se encuentran y es la sinergia para lograr que el almacenamiento de sustancias, materiales y desechos se haga de forma segura en los centros de trabajo. Para continuar, algo muy sencillo, pero considero de vital importancia, es que tenemos que abordar indudablemente lo que es unas terminologías. Bien sabemos que la ley sobre sustancias, materiales y desechos peligrosos, de alguna forma, es la ley que regula todo ese conjunto de operaciones que son dirigidas a las sustancias y materiales. Y aquí podemos tomar algunas definiciones que a mi criterio es la columna vertebral, indudablemente una sustancia peligrosa. El material peligroso, de alguna forma, es sustancia o mezcla de sustancias, que por sus características físicas, químicas, sea capaz de producir daño a la salud. Para los efectos podemos decir que tiene es lo mismo que sustancia peligrosa, pero sin embargo, para los fines de la ley, los materiales peligrosos están clasificados de acuerdo a los especificados en la reglamentación técnica vigente. Bien sabemos que son clasificados en 9 clases, que más adelante lo vamos a mirar, pero de alguna u otra manera, algunos de ellos también son capaces de producir daño a la salud, a la propiedad y al ambiente. Y el desecho, no importa, de igual manera también, su estado físico, hay que tomarlo en cuenta, porque de alguna manera, sea simple o compuesto, teniendo algunas de estas peligrosidades, también puede representar, en este sentido, un riesgo para la salud y el ambiente. Entonces, a la hora que comencemos, digo, como la columna vertebral de todo este tema en discusión, a comprender cada una de estas terminologías, obviamente vamos a empezar a hacer gestión, a hacer sinergia en materia de seguridad industrial, salud ocupacional y control ambiental hacia el almacenamiento de sustancias y materiales. Y si bien es cierto, aparece almacenamiento de desechos peligrosos, pero el tema se llama almacenamiento de sustancias, materiales y desechos. Y solamente aquí estoy haciendo referencia a la definición de almacenamiento. Es obvio que no está incluido en el artículo 9 de la Ley sobre Sustancias, tampoco en el decreto 2635, pero aquí podemos ver lo que es un almacenamiento de desechos. Depósito temporal de desechos bajo condiciones controladas y ambientalmente seguros. Entonces, de alguna forma, si hablamos desde el punto de vista de analogía, es lo mismo que corresponde a un almacenamiento de sustancias y materiales, porque los desechos provienen del aprovechamiento o de la participación de sustancias y materiales en cualquier proceso productivo y generan un desecho. Entonces, el almacenamiento de sustancias y materiales no deja de ser también
unas condiciones de un recinto, de un depósito, que de igual manera debe tener condiciones controladas. Entonces, de alguna manera, viendo esto, podemos darnos cuenta que estamos condenados al éxito a lo que respecta al manejo de sustancias y materiales. Ahora bien, seguidamente, sin ser tanta, porque hay un despliegue indudablemente que nos puede decir de manera significativa de que estamos obligados en materia de justificación. Pero aquí hay dos grandes leyes que hablan en materia específica del almacenamiento de sustancias y materiales. Aquí aparece la pirámide, desde la Constitución sabemos, inclusive el artículo 127, 85, el 127 en materia ambiental, el 85 en materia de seguridad, pero la ley sobre sustancias, materiales y desechos peligrosos, en su Gaceta Oficial, según ahí está indicada, en el capítulo del uso y manejo de sustancias y materiales, indudablemente da lugar que el almacenamiento de sustancias o materiales peligrosos debe ser prácticas ambientalmente seguros y genera causales donde se puede materializar un evento y cuál pudiera ser el efecto. El efecto no deja de ser una consecuencia que de alguna u otra manera es el propósito donde van a comenzar a definir responsabilidades. Y esas responsabilidades pueden ser de reparación del daño, como también puede ser desde el punto de vista penal. Entonces, partiendo de ahí, empezamos ya a entrar en materia y nos queda bien claro que hay criterios claros en la legislación venezolana que nos obliga o nos dice tenemos que hacer operaciones ambientalmente seguras. No es negociable hacer operaciones que comprometan la salud, la seguridad del ambiente en el proceso de almacenamiento. Cuando hablamos de almacenamiento es interesante que podamos tener bien claro que los almacenamientos pueden ser en el interior de un establecimiento o en el exterior de los establecimientos, de los centros de trabajo. Nosotros en nuestro centro de trabajo calificamos, digamos, estos dos tipos de tipologías de almacenamiento, pero cuando vemos el requerimiento que ambas involucran, ambas deben ser en condiciones controladas y ambientalmente seguros. Almacenemos en el interior de un almacén o en el exterior del almacén. La legislación obviamente no hace exclusiones. Ambas deben ser controladas y ambas se deben de materializar ambientalmente seguros. Hay que tener presente que la peligrosidad de las sustancias y materiales juegan un papel importantísimo a la hora de definir los criterios, los volúmenes, la distribución, organización del almacén, las condiciones de salud, seguridad y control ambiental necesarias, el factor actitudinal, la cultura de prevención agarrado de la mano, en la medida que haya compromiso de la alta dirección, y eso lo tenemos hasta el nivel más bajo de la organización, hacemos fortalecimiento de la cultura. Esos son por requerimiento las principales acciones que debemos de hacer cuando estamos en este sentido haciendo gestión en el almacenamiento de sustancias y materiales. Ahora bien, continuando entonces con esos tipos de almacenamiento, aquí podemos ver la experiencia de un centro de trabajo. Es una planta ubicada en el estado Carabobo. Bien interesante, aquí podemos ver que dentro de su layout hace la identificación donde hay almacenamiento de sustancias, materiales y desechos. Y ahí podemos ver que tiene 17 áreas declaradas y está la distribución en el layout. Es decir, maneja productos oxidantes, inclusive los 9 productos, maneja explosivos, gases líquidos inflamables, sólidos inflamables y combustibles, oxidantes, peróxidos orgánicos, infecciosos venenosos, material radioactivo, corrosivos y misceláneos. Los maneja. Y de alguna forma gerencial, ahí están los almacenes como los tiene declarado, identificados. Cuando vemos este layout nos damos cuenta que estamos en presencia no de un centro de trabajo, además de un centro de trabajo, de un gran almacén. La empresa la convertimos en un gran almacén. Y partiendo de que la convertimos en un gran almacén, es necesario, importantísimo, establecer unas reglas y técnicas de almacenamiento. Si bien es cierto, de alguna manera, aquí el orden de los factores no altera el producto. Aquí les traigo 8 reglas que de alguna forma son un aporte y son un estándar mundial. Pero también nosotros la validamos a nivel de experiencia de lo que día a día para nosotros en nuestra organización es importante. Y podemos ver que partimos inicialmente que para de alguna forma nosotros poder lograr el almacenamiento de sustancias y materiales, como le indica el punto 1, tenemos que tener disponible
toda esa información necesaria, porque de ahí es que vamos a determinar las peligrosidades y las características del material para comenzar un proceso, ya yéndonos a almacenamiento, de segregación. Y el proceso de segregación busca es a lograr la compatibilidad química entre los materiales. Bien sabemos que en aquellos casos donde ocurra una descomposición química, puede haber resultado de emisiones tóxicas o puede haber energía capaz de poder accionar una mezcla idónea y podemos tener presencia de un proceso de combustión. Si sobre él no hay control, pasamos un proceso de fuego y sobre él no hay control, se declara entonces un incendio. Entonces es necesario la información disponible para poder lograr el almacenamiento de sustancias, materiales y desechos. Segundo, nos damos cuenta que toda sustancia y material debe ir sobre paletas o similares. Importantísimo, nunca podemos dejar sustancias y materiales a nivel de piso. No permite el fácil manejo desde el punto de vista también de ergonomía y no permite la actuación a la hora de responder ante cualquier evento. Igualmente, eso está asociado al punto 3, que por muy pequeño que sean las cantidades de sustancias y materiales, debemos de disponer de los equipos necesarios. En el punto 4 podemos observar que si bien es cierto, para almacenar cualquier tipo de sustancia, tiene dentro de tantas gestiones prioritarias, tiene un papel importante el contenedor. Ese contenedor de alguna forma tiene que estar bien determinado de acuerdo a la clasificación de la sustancia, la peligrosidad de la sustancia. Yo no puedo almacenar inflamables en envases plásticos, porque indudablemente los plásticos son acumuladores de electricidad estática y durante el proceso no tengo forma de aterrizar esa generación de electricidad, por ejemplo. En el caso del punto 5 es importantísimo como técnica o regla de almacenamiento también la ventilación. Y aquí de manera ambiental vemos que hay ya desde hace muchísimo tiempo la opción tecnológica en la parte superior de los techos donde hay mayor acumulación de vapores que provienen de las sustancias y materiales. Podemos liberarlos con los eólicos que solamente funcionan con la acción del viento. Tenemos el punto 6. Todo lugar donde haya almacenamiento de sustancias y materiales. Durante el proceso, el levantamiento de ese proceso, también tenemos que determinar cuáles serían los recursos a la hora de que ocurra un incidente. Si no tenemos esos recursos de incidente, podemos pasar a emergencia. Y la emergencia tiene 3 clasificaciones. Podemos pasar una emergencia de primer nivel, segundo y tercer nivel. Por eso es importante y necesario saber identificar cuáles serían los escenarios probables que se puedan presentar en este caso. Algo muy interesante, como dice el punto 7, el potencial de hidrógeno o el grado de acidez, importantísimo. Muchas veces identificamos a los materiales corrosivos en un solo grupo y resulta que yo no puedo almacenar materiales que sean bases y materiales que sean ácidos en un mismo medio y transportarlo en un mismo medio porque son incompatibles. Y el punto 8 me habla de lo que es la identificación que es necesario. Esa es la forma como la sustancia y el material comunican el peligro. Para lograr alcanzar una mayor estrategia y lograr indudablemente de que se logren pasos importantes y de fortalecimiento de la cultura de prevención, nosotros siempre accionamos como un debe de las normas ISO la participación y consulta de los trabajadores. Aquí, por ejemplo, Venezolana de Pintura comparte con ustedes de qué manera con sus trabajadores determinaron los términos de incompatibilidad, de compatibilidad, de segregación. Donde hay la participación y la consulta, también logramos unificar criterios. Y nuestra tabla de segregación siempre fue construida bajo el principio de que sea implementable, amigable y por el más bajo nivel pudiera hacerse al momento de hacer un proceso de segregación. Por eso es necesario. Algunas veces vemos unas tablas de segregación que algunas veces son interminables y muchas veces no son manejables, no son amigables y de alguna manera no representan una información de acompañamiento para el momento de ser requerido. Las hojas de seguridad juegan un papel importante en el almacenamiento de sustancias, materiales y desechos. Pudiéramos decir que es una de las eslabones de la columna vertebral. ¿Me entiendes? Hay una Covenin, que es la 3059, la misma da 16 campos, porque esa seguridad es la que reúne de forma ordenada y resumida toda la información básica de las características físico-químicas de seguridad, de ecología y acciones de emergencia. La norma dice, aquí están estos 16 campos, por encima de ella, bienvenido, pero nunca por debajo de ella. Y siempre tenemos que tener una
gestión de tenerlas disponibles en todo escenario, tanto en condiciones de manejo seguro como en condiciones de emergencia. Y por eso, por ejemplo, hablando de almacenamiento de sustancias, materiales de desecho, nos damos cuenta que la sección de manejo en el almacenamiento de sustancias, ahí hay información importantísima de la cual podemos tomar, y cuando nosotros tenemos el maestro de todas las sustancias que vamos a almacenar, por ahí también tenemos el sustento de información para tomar decisiones, sobre todo en el campo de reactividad, estabilidad, sin menospreciar el resto de la información. Pero es una información muy importante que nos permite garantizar y asegurar el almacenamiento de las sustancias y materiales y desechos de forma segura. La norma 2670 no es una forma que da información específica por material. La hoja de seguridad sí. De equipos y materiales, nosotros vamos a fortalecer la cultura de prevención. Por eso decimos que esto es el tema riesgo de las sustancias y materiales en el almacenamiento. Si nosotros identificamos estas peligrosidades, establecemos los controles, y cuando hay controles, indudablemente estamos atenuando esas agravantes que pueden llevarnos a emergencias tecnológicas o de cualquier naturaleza. Los sistemas de identificación en el almacenamiento de sustancias y materiales juegan un papel importantísimo. Yo no tengo la oportunidad en este momento de hablarles de cada uno de ellos porque es muy extenso, pero simplemente quiero dejar claro que si no hay identificación a cada uno de esos contenedores de sustancias y materiales, no es factible lograr un almacenamiento seguro. Tenemos opciones como la NFPA, la Comunidad Europea, Organización de las Naciones Unidas y el sistema globalmente humanizado. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como requisitos a la hora que vamos a hacer un almacenamiento de sustancias, materiales y desechos? En primer lugar, sea un nuevo proyecto o sea un almacén que ya sea existente, nosotros los que tenemos sistemas de gestión, los invitamos que desarrollen una norma, llámala como usted quiera. Nosotros la llamamos administración de proyectos y cambios. Eso indudablemente es la gestión del cambio, donde activamos todos los procedimientos. Y como requisito tenemos que tener vigente en ese almacén la permisología vigente en RAGDA, permiso de bombero, conformidad sanitaria, programa de seguridad y salud en el trabajo. Debe tener fácil acceso y despejado los pasillos. Los sistemas de contención deben permitir la recolección y el saneamiento. El gerenciamiento visual, esa es la señalización, las demarcaciones, vital en un almacenamiento. Los controles de acceso, circuito cerrado de cámara de televisión, los extintores. Yo soy de los que parte que el extintor debería ser, inclusive depende del personal que tenga, aunque el potencial de efectividad es el papel importante, pero si tengo un extintor de 20 libras, puede ser que yo trabaje en el almacén y no tengo capacidad desde el punto de vista de perfil ocupacional para manejarlo, pero eso es un tema bastante ocupacional. Los sistemas de detección y alarmas contra incendios, importantísimos, son vitales para un almacén, además de ser un requerimiento legal. La red hídrica, los equipos de respuesta a emergencia, los sistemas de extracción, la iluminación mínimo tiene que ser intrínsecamente segura. Los sistemas de comunicación, de acuerdo a la peligrosidad anti-explosión, son importantísimos también los almacenamientos, las puertas cortafuegos, el distanciamiento entre los muros, entre las mercancías, la zona de carga y descarga, hay que estar claro cuál es la peligrosidad de la misma, cómo debe ser la operación, tener un layout conocido, los techos, los procedimientos administrativos y el plan de respuesta a emergencia. Estos son los principales requisitos que consideramos. Caso contrario, podemos tener una emergencia. Y a los efectos, eso es factible dentro de la evaluación y el análisis de riesgo. Todo centro de trabajo, todo proceso de almacenamiento de sustancias y materiales debe identificar cuáles serían sus probables eventos. Si hay incendios, explosiones, derrames, escapes, accidentes de personal, transporte de mercancía, todo y cada uno de ellos tiene que tener un procedimiento bajo la estructura del antes, durante y después. ¿Por qué bajo esa estructura? Un plan de respuesta a emergencia no solamente debe ser un plan correctivo, tiene que ser un plan preventivo. Y el antes no deja de ser la gestión preventiva, la sinergia entre la seguridad y el control ambiental para lograr operaciones ambientalmente seguras. Las emergencias, como les dije, tienen 3 niveles. Y si no hay oportunamente una respuesta, podemos pasar de un nivel a otro. Por eso se hace necesario que tengamos muy bien definido y sobre todo simulado esos planes de respuesta a emergencia. Porque cuando hay un escape, vean ustedes aquí en esta lámina algo muy interesante, de sustancias y materiales, indistintamente el estado físico de la materia, su consecuencia o genera contaminación a suelos y agua o genera efectos tóxicos y en aquellos casos, dependiendo la peligrosidad o la característica del material, puede generar una atmósfera explosiva. Ahora bien,
Es mucho más fácil y más barato la prevención. Prevención y más prevención. Eso garantiza continuidad operativa. Fíjense ustedes todo lo que involucra un planteamiento a la hora de atender una emergencia con sustancias y materiales. Entonces, en conclusiones, nosotros venimos a traerle un acuerdo. En primer lugar, hay que realizar una inspección con alcance de análisis de riesgo del almacenamiento de sustancias y materiales, con la participación de un equipo multidisciplinario. Es decir, muy sencillo, hagamos el maestro de las sustancias y materiales, tomamos los más peligrosos, le hacemos la identificación, la valoración y le establecemos controles. Hay que aplicar las hojas de seguridad necesario, vital, importante. Usar y determinar cuál es el equipo de protección personal. Óigase esto, requerido. No es factible usar una mascarilla para polvo cuando estoy manejando una atmósfera de vapores. No se debe ingerir alimentos ni bebidas durante el manejo de sustancias. No almacenar sin antes identificar. Solicitar al responsable de la sustancia que debe suspender toda operación cuando falle o hayan prácticas inseguras. En los procesos de reenvasado, importantísimo respetar los envasados. Los grupos de embalaje son necesarios, eso es de acuerdo a la peligrosidad de cada sustancia. Cada contenedor debe poseer su rótulo y etiqueta. No se debe fumar, y eso lo sabemos que está prohibido hace muchos años. No hay que golpear los contenedores. El almacenar tambores o algún tipo de contenedor de vacío con lleno no son prácticas seguras. Debe usar herramientas adecuadas que no produzcan chismes y debe hacerse ese tipo de operación en lugares bien ventilados. En el caso de que haya algún tipo de salpicadura, nosotros allá excedemos un poco, generalmente la normativa habla de 15 minutos, pero como nos gusta elevar los niveles de seguridad, lo llevamos a 20 minutos y en ese proceso hay un accionamiento en el plan de respuesta a emergencia de acompañamiento y de atención a esa persona. Sin embargo, hemos hablado de emergencia y aquí tenemos de manera muy resumida algunos pasos que podemos compartir con ustedes, que cuando existen el almacenamiento de sustancias y materiales, algún tipo de evento, debemos comenzar primero en restringir el acceso a las personas ajenas del área. Y la respuesta debe estar orientada sistemáticamente a lo que es la contención, recuperación y saneamiento del área en aquellos casos de que haya un derrame. Ventilar la zona del derrame o fuga, eliminar toda la fuente de ignición y como absorbente usar material inerte. Algunas veces el uso de agua es necesario, pero debemos usar el mínimo y hay que captarla para su posterior tratamiento. Cuando revisamos todo esto, entonces nos podemos decir que tenemos la obligación de hacer gestión en materia de seguridad y control ambiental. De esa manera es que vamos a asegurar el almacenamiento seguro de sustancias, materiales y desechos. No hay otra forma. No hay otra forma. Agradecido, desde Venezolana de Pintura le enviamos un fraterno abrazo y agradecimiento por la invitación a este evento. Gracias por su atención.